Vamos a retomar entonces el tema donde nos hemos quedado. Quedan varias normativas y fundamentalmente lo que voy a cubrir es el tema de dos mociones que nos faltan de discutir con respecto a los remedios, discutir la parte que tiene que ver con los recursos, decirles qué es lo que viene en el examen. No puedo cortar la presentación viene, pero fundamentalmente con respecto a lo de los recursos, pues yo lo voy a discutir todo ya que estamos aprovechando este momento. Pero en el examen lo que me interesa es que ustedes sepan identificar cuáles son los recursos que están disponibles ante el Tribunal de Apelaciones, cuáles son los 4 recursos que están ante el Tribunal Supremo, y sobre todo los términos para cada uno de ellos, y cómo eso pues, impacta o afecta los plazos jurisdiccionales. De manera que eso es lo importante. Claro, vamos a aprovechar y discutir, pues, y si hay alguna pregunta, claro, cualquier duda sobre los recursos. La casualidad que el ejercicio de argumentación que ustedes están haciendo pues presupone que ustedes hayan examinado los recursos, pero lamentablemente cuando los profesores damos esa parte del curso ya ustedes están prácticamente en la discusión en el alegato final. Después pues entonces terminamos el curso discutiendo el tema de la ejecución de sentencia y la regla del S4, que es muy importante en términos de convalidar sentencias extranjeras. Con respecto a los remedios, repasando, una vez dictada una sentencia y ser final y firme, si hay una parte que no está de acuerdo con esa sentencia, pues la regla de proceso civil establece 5 mociones que se pueden presentar para corregir, revocar o modificar sentencia emitida por el tribunal. Se le llama remedio porque básicamente son mecanismos que se tienen. Uno le da la oportunidad al mismo juez que decidió el caso para que corrija ese error. Antes de ir alzada, pues uno recurre mediante esos mecanismos ante el tribunal sentenciador. Así que eso es una clave. Cuando hablamos de atacar una sentencia o el principio de impugnación, que lo discutimos desde el principio de clase, una sentencia está escrita en piedra o se puede impugnar por cualquier parte. Sí, se puede impugnar de dos maneras. Uno, por los remedios, que son las 5 mociones que estamos discutiendo, y otro mediante presentación de recursos. Los remedios pues, son los mecanismos para uno recurrir al tribunal, el juez que resuelve el caso, para plantearle que modifique, revoque o releve esa parte de esa sentencia. Los recursos pues siguen el mismo propósito, pero ya aquí es impugnar esa sentencia, pero ante otro juez o ante otro tribunal, ante los tribunales apelativos, un tribunal de mayor jerarquía. Uno recurre en nuestro ordenamiento jurídico del Tribunal de Apelaciones o el Tribunal Supremo para que o deje sin efecto o revoque, modifique o revise una sentencia emitida por el Tribunal Sentenciador. Le aclaré la vez pasada que usted no tiene que agotar los remedios para presentar los recursos, de manera de que no es un prerequisito el que usted tenga que utilizar cualquiera de estas mociones que pues, se le llama en la doctrina jurídica como los remedios para usted tener pie en alzada. Es decir, usted no tiene que radicar una moción de reconsideración con un prerequisito para radicar el recurso de apelación o excepcional. Usted no tiene que radicar una moción bajo determinaciones adicionales de derecho, conclusiones de derecho, la moción de nuevo juicio, la que fuese. ¿Por qué? Porque usted es optativo, usted la parte pues instala en alzada. Eso no es materia de este curso, por excepción, hay ciertos procedimientos legales especiales que sí lo requieren. Los procesos administrativos normalmente bajo la ley de procedimiento administrativo uniforme y la reglamentación de las agencias, pues cuando ustedes estén litigando casos o haciendo algún tipo de revisión, van a notar que para poder ustedes utilizar el recurso de revisión, de hecho vamos a estar estudiando aquí ya el recurso de revisión, pues si el estatuto y las reglas de esa agencia administrativa requiere que usted tiene que presentar una reconsideración, pues usted tiene que agotar ese remedio, porque si usted no lo hace, pues ciertamente el tribunal, cuando usted radica recurso de revisión, puede declararlo no al lugar y declararse sin jurisdicción. Así que en los procesos administrativos hay esas excepciones. La próxima regla que nos toca discutir, a menos que haya alguna duda con respecto a las que discutimos la vez pasada, la 47, la 48 o la 43, si no hay duda, pues es la regla 49.1. Esa regla es bastante sencilla, señores. Esa no es otra cosa que una moción solicitando al tribunal que corrija una sentencia porque hay errores de forma. Yo creo que por el título de la medida uno sabe por qué esta sentencia, pero ciertamente es una sentencia que no es tan complicada. Donde quiera que el tribunal en la sentencia, pues la sentencia contenga algún error de forma, el tratadista le discute muchos ejemplos de lo que pueden ser errores de forma,
conducta y del resultado del caso, pues la dispositiva que dice la sentencia no es la misma a la que establece pues, la sentencia escrita. A lo mejor el juez dijo al lugar y dice no al lugar, pero eso se sabe, es un reconocimiento de todas las partes, de manera de que usted puede enmendar esos errores que pues, tiene esa sentencia, sí, mediante el mecanismo de la regla 49.1. Bien importante, esta es de los mecanismos de las mociones que no interrumpen los plazos apelativos. La regla se puede radicar en cualquier momento. Eso puede haber años, 2, 3, 4, 5, 10 años. En cualquier momento usted puede radicar esa moción. Así que no hay límite de tiempo, debido a que son errores de forma. Y esto es bien importante. Nosotros, no sé si ustedes se acuerdan del caso de Reyes Oriental, el caso aquel de diligenciamiento de los emplazamientos, donde un alguacil, pues en ese caso en particular no había hecho las diligencias específicas o no se desprendía. Y 2 años después, pues ya se le había vendido un tercero, pues una de las partes del proceso que no había sido emplazada correctamente, pues radicó lo que se llama un pleito independiente pues de nulidad de sentencia. 2 años después. Entonces el abogado de la entidad bancaria, lo que se está viendo ese caso, fue allá al juez que había resuelto el primer caso y radicó una moción bajo la 49.1 y le anejaron entonces enmendado la certificación o declaración jurada del alguacil. Bueno, esto discutimos el caso, el Tribunal Supremo resolvió de que ciertamente en ese caso en particular, por tratarse de un error sustancial, no procedía a la regla 49.1. Los mecanismos tenían que ser los otros, las otras mociones que están disponibles. Así que el tribunal dijo, esto no es un error de forma, esto es un error en cuanto a que no, la declaración jurada para solicitar el desplazamiento por edicto no especificaba las diligencias que fueron hechas. Por lo tanto, había errado el tribunal de instancia al haber ordenado el edicto y la sentencia fue nula. El tribunal pues aprovecha para indicarnos y ahí nos hablas, pero del proceder, de hecho la titularon así. Una de las grandes ventajas de esta regla es que si es un error de forma, y no importa cuando usted lo radique, y ciertamente pues, es subsanable y el tribunal enmienda la sentencia, esa enmienda que emita el tribunal, no importa la fecha, el año, va a tener efectos non pro tunc. Eso es importante saber, y en ese caso lo discutió, lo que quiere decir efectos non pro tunc. Non pro tunc, terminología que quiere decir en español, tendrá un efecto retroactivo a la fecha original donde se emitió esa sentencia. Así que si el tribunal la enmienda 2 o 3 años, va a tener el efecto obviamente retroactivo a la fecha original donde se radicó esa acción. Y eso lo dice la regla y también la casuística y la jurisprudencia. ¿Alguna pregunta con respecto a la 49.1? La 49.2 es una de las mociones que más se utiliza y esta desde el primer caso que nosotros discutimos aquí, el caso de Romero versus Fondo Seguro del Estado, nos confrontamos con esta moción. Yo les dije, lo hemos visto la moción en varios casos, y aunque la hemos estado discutiendo de manera genérica, sin mucha especificidad, yo le he estado diciendo que pues, eso lo vamos a estar discutiendo en el momento que discutamos aquí los remedios. Oye, la regla 49.2 se conoce también como la moción de relevo de sentencia, es el nombre clásico por la cual se conoce. Es una moción que se utiliza para muchos propósitos. Y uno de ellos puede ser relevar a una parte de una sentencia porque pues, no procede por cualquier razón técnica de derecho. O, y esto es bien importante, podría ser también porque aunque aquí la sentencia era correcta, uno puede radicar la 49.2 si es que hay una parte que quiere ejecutar o embargar alguna propiedad. De manera de que también es para relevarlo de los efectos de esa sentencia, de la ejecución de la sentencia. Si ya yo pagué, ¿para qué me van a ejecutar? Pero en el caso de una parte se vea pues con un sentido de opresión, de que haya alguna parte que quiere ir más allá a lo que dispone la sentencia, se puede utilizar. La regla básicamente dice que se pueden corregir errores de forma en la sentencia también, se pueden corregir errores técnicos en la sentencia. Cuando dice errores no pueden ser errores de derecho. Si es error de derecho tiene que ser por la moción de reconsideración o cualquiera de las otras mociones técnicas, la 48 o la 43. Puede ser también para efectos de modificar la sentencia, corregir algún aspecto de la sentencia.
La regla tiene un plazo. Tiene un plazo, se puede radicar en cualquier momento dentro del plazo razonable de los 6 meses luego del archivo en autocopia y notificación de la sentencia. Si una vez el archivo en autocopia y notificación de la sentencia, usted tiene un montón de mociones que usted puede radicar, pero esta moción llega hasta 6 meses luego de haber sido archivada y ser efectiva esa sentencia. Esas son las buenas noticias. Las malas noticias es que, yo creo que esto ustedes ya al día de hoy digerirlo, solamente de las 5 mociones, 3, además del propósito que tienen efectos que interrumpen, obviamente, los términos apelativos. La moción de reconsideración, moción de nuevo juicio y ciertamente pues, la moción de determinación adicional de derecho. Pero ni la moción de que yo acabo de discutir ahora, la 49.1, que de hecho la puede radicar pues, en cualquier momento, años después, ni esta, la 49.2, interrumpen los plazos apelativos. Así que tiene esa ventaja, tiene un periodo mayor, pero no interrumpe. ¿Qué quiere decir eso? Que si usted puede radicar la moción, pero eso es discrecional del tribunal, resolverla a lugar o no a lugar. Y entonces lo que es peor, señores, fíjense que es un plazo de hasta 6 meses. ¿Qué pasa ahí? Vamos a ver que los recursos apelativos coinciden con los términos para ir en alzada en los recursos apelativos, ya sea la apelación o excepcional. Así que ha habido mucha casuística en términos. ¿Qué pasa si en ese caso en particular no radicó pues, un recurso apelativo y a los 3 meses, a los 4, a los 5, a los 6, radicó la moción de relevo de sentencia? Pues el problema que tiene es que se le fue la guagua. Ya usted no puede atacar los errores en la sentencia original, a menos que el juez entre y le resuelva al lugar esa moción. Pero si el juez le resuelve al lugar esa moción, se le fueron los 30 o 60 días y luego pues entonces también el juez resolvió no al lugar la moción de relevo de sentencia. Así que traigo eso a colación porque tiene un plazo de 6 meses, que dicho sea de paso, dice un plazo razonable de los 6 meses. El tribunal podría, aun cuando usted esté argumentando algunos de los fundamentos y motivos que dice la regla, denegarla, si entiende de que si usted la radicó dentro de los 6 meses, pero usted tenía esa información o pudo haberla radicado antes de esos 6 meses y lo que declarar la norma. Los fundamentos son básicamente 5 y un zapato, no decir 6. 1, error, inadvertencia, sorpresa o negligencia excusable. Hernández Colón le discute exhaustivamente cada uno de estos fundamentos. Voy a ir a los que entiendo que son los más importantes y que tiene que tener cuidado el técnico. Error, ya le dije, no puede ser un error de derecho, tengan cuidado con eso. Así que en cuanto a error, ese primer motivo, mi comentario, llamado, ojo, tengan cuidado de que sea un error técnico de derecho, de lo cual usted tiene disponibles otras mociones para presentarla. O un error atribuible a las partes, que las partes, pues obviamente, ciertamente no es una cuestión de derecho, sino más bien en términos de comportamiento, la conducta de las partes. Inadvertencia, sorpresa, negligencia excusable. Fíjense que dice negligencia excusable, no negligencia crasa. Si es un caso donde el abogado o a la parte incurrió una negligencia crasa en términos de litigar el caso, pues eso no es que está hablando aquí, no, esta no es la moción para eso, sería otra. De manera que, pues, básicamente, pues, a lo que se está refiriendo son unos errores en términos de la conducta de la parte del abogado de la tramitación del pleito. 2, esta la conocemos, descubrimiento de evidencia esencial nueva, que a pesar de la debida diligencia, pues no se pudo traer el día del juicio. Digo que la conocemos porque aquí este fundamento lo hemos discutido, que es otro de los fundamentos para otra moción, que es la moción de nuevo juicio. La moción de nuevo juicio, que son 3 fundamentos, uno de los fundamentos que usted pide un nuevo juicio, pues que usted le pueda demostrar al tribunal de que obtuvo una evidencia nueva que es esencial y que de haberla considerado el tribunal hubiese cambiado el resultado del pleito. Eso lo estuvimos discutiendo aquí. ¿Cómo podemos compaginar esto? Esto lo que está diciendo es lo siguiente: usted tiene 6 meses, usted tiene la opción. Si es antes de que hayan transcurrido los términos apelativos, yo le llamé la atención también a la moción de nuevo juicio, que a pesar que la regla dice 15 días, tienen que estar pendientes a que la regla subsiguiente, la 48.2, dice, pero depende del motivo. Si el motivo es por prueba nueva, usted la puede someter en cualquier momento antes que hayan expirado los términos apelativos. Esos son 30 o 60 días, no son 15 días como dice la regla en el término original.
Pues si usted la descubrió entre los 30 y los 60 días, pues usted no va a usar esta moción, usted va a usar la moción de nuevo juicio. Pero si usted la descubrió ya a partir del tercer mes en adelante, antes de que hayan expirado los 6 meses, usted tiene disponible por ese mismo fundamento, pues ya no es por la moción bajo la 48, sino por la 49.2. Es decir, tiene el mismo fundamento, pero aquí, esto es para los casos donde usted descubra la prueba, pues más allá del término apelativo, que es lo que establece la regla 48. En lo demás, pues, básicamente adopto por referencia a lo que dije para no estar repitiéndolo. Tengan cuidado cuando habla de prueba nueva, tiene que ser una evidencia nueva que no había sido traída en el pleito original, pero que fue a pesar de su diligencia, no es por falta de diligencia. Si usted no hizo descubrimiento adecuado, o si usted no hizo la diligencia, ni la tiene bajo la 48, ni la tiene bajo la 49.2. Segundo, no puede ser prueba acumulativa, no puede ser más de lo mismo. Si conseguí un nuevo testigo, una evidencia, pero ya esa prueba fue traída al tribunal mediante otro testigo, otra prueba, eso es prueba acumulativa. Prueba acumulativa quiere decir que ustedes van a estar estudiando evidencia, yo puedo objetar aquí un testimonio, puedo objetar aquí una prueba que ciertamente no redunda en nada nuevo ni pertinente al tribunal, sino que es repetitivo a lo que ya el tribunal tiene. Y los jueces pues tienen discreción para rechazar esa prueba. Eso es lo que está diciendo. Pero lo más importante, tiene que ser, que hay evidencia y hay evidencia. Si usted está trayendo una evidencia, pero nada añade a cambiar el resultado. Ni el tribunal va a señalar un nuevo juicio, ni la va a conceder conforme a la regla 49.2. ¿Dudas con respecto a ese segundo fundamento? Lo que es importante es porque ha sido objeto de exámenes hasta esta clase, donde hay una nueva prueba al mes 3, al mes 4, al mes 5, y le ponen por ahí cuál de las mociones se puede presentar. Moción de nuevo juicio, mal lugar, rechazado, mal la contestación, porque aunque es el mismo fundamento, ya se le pasó la guagua de radical la 48, tiene que ser por la 49. C, fraude. Aquí nos habla de fraude intrínseco y fraude extrínseco. También se lo discute muy bien Hernández Colón, pero eso viene de la casuística. Aquí lo que está hablando de fraude es el engaño, el esconder. Cuando habla del extrínseco es el fraude, engaño al tribunal. Por eso se llama extrínseco. Cuando habla del intrínseco se refiere a que se pueda demostrar en esa moción de que, mire, pues aquí se escondió prueba o aquí ocultaron entre las partes. El intrínseco es entre las partes. A eso es que se refiere eso. Así que cuando quiera que veamos una situación donde se encuentre que se pueda demostrar algún tipo de engaño, fraude por alguna parte en la tramitación del pleito, porque indujo error el tribunal y aquí pues ciertamente eso no era lo correcto, o porque indujo error a la otra parte, pues puede tener disponible ciertamente ese mecanismo bajo el inciso C de las reglas. Nulidad de sentencia se nos tocará mucho, ese es otro fundamento para solicitar la 49.2. Nulidad de sentencia o cualquier fundamento que usted tenga para que pueda demostrarle al tribunal, y usted no tiene que siempre plantear la nulidad, pues obviamente en los recursos apelativos. Si en el periodo de entre los 6 meses usted puede traer algún tipo de evidencia o prueba al tribunal de que aquí esa sentencia es inválida, descubrió aquí, pues obviamente de que no se diligenció los emplazamientos conforme a derecho, o aquí se incurrió en algún error en los emplazamientos predictos con esos errores técnicos. Casi siempre aquí hay en consideración falta de visión sobre la persona, falta de visión sobre la materia, y sobre todo, por aquí leímos muchos casos nosotros, los casos de Mundo versus Fuster, fundamento, aunque fue pleito independiente, si lo hubiese tenido entre los 6 meses, moción de aclarado sentencia y plantearlo mediante la 49.2. En el caso de Reyes versus Oriental, que yo les mencioné hace un ratito, que también se trajo 2 años después, si hubiese sido entre los 6 meses, que se tuviese esa evidencia de que ciertamente aquí no se hicieron las diligencias específicas y el tribunal dictó sentencia, se puede anular esa sentencia dentro de los 6 meses mediante el mecanismo de la 49.2. Y cualquier otra instancia que ustedes pues, aquí hemos estudiado de cómo una sentencia pues, puede ser inválida o nula. La E tiene que ver con uno de los propósitos que yo les mencioné. No es exclusivo a eso, pero fíjense lo que dice ahí. También se puede radicar una moción de relevo de sentencia si se puede demostrar que la sentencia ha sido satisfecha, renunciada o se ha cumplido con ella. El mejor ejemplo de esto es pues, si el tribunal impuso una sentencia en una cantidad de daños y se
una parte quiera, no obstante eso, embargar alguna propiedad, usted dentro del periodo de 6 meses, si eso es lo que está haciendo esa parte, puede radicar una moción de relevo de sentencia. Los únicos efectos, tribunal, en la otra parte, pues ya se le pagó, ya se satisfizo esa sentencia, nosotros solicitamos que pues, paralice y releve esta parte de tener que pues, pagar con el embargo en ese caso en particular. De manera que aquí pues, lo que está diciendo es para todos esos casos donde el tribunal, una parte entienda de que ciertamente ya ha sido satisfecha la sentencia, o la otra parte hasta renunció en un acuerdo transaccional. Muchas veces pues, una parte puede ganar un pleito, y la pregunta es la siguiente: ¿una parte que gana un pleito podría transar con otra parte por un remedio menor al que le puso el tribunal? ¿O podría llegar a una transacción de retirar su reclamación? Pues claro que sí lo puede hacer. En apelación ocurre mucho eso. Te ganas el caso por una cuantía, y mientras está en la etapa apelativa, se está tardando el caso, lleva 2 y 3 años, y a lo mejor esa parte le dice: mira, no me paguen los 3 millones, pero págame 1.5, y lo llevan a un acuerdo. Se pueden transar casos, no necesariamente a nivel del tribunal de primera instancia, sino también mientras el caso está en la etapa apelativa. Pues si eso se hizo, renunció obviamente a la sentencia que había emitido originalmente el tribunal. Donde quiera que ciertamente no se está solicitando que lo releve de que anule la sentencia, sino de algún efecto en cuanto a la sentencia, y eso pues, se presenta al tribunal dentro de los 6 meses desde que la sentencia es efectiva, se puede utilizar el fundamento E. Y el F, porque ustedes siempre lo han visto en muchas mociones en la regla de procedimientos civiles, es llamado zapacón o cláusula residual. Cualquier otra razón que justifique la concesión de un remedio contra los efectos de la sentencia, caso a caso, pues están las 5 instancias anteriores, pero el tribunal, dependiendo de las circunstancias en particular, podría relevar una parte de una sentencia al cual ya el tribunal emitió. Recuérdense que esta moción está disponible solamente ante el tribunal sentenciador, el juez que adjudicó el caso, igual que las otras mociones, por eso es que está en la parte de los remedios. Hay un aspecto sí bien importante en cuanto a las reglas. Son técnicos, que sí, que son, que en la práctica ustedes van a tener experiencia sobre esto y que siempre vienen en algún examen, aquí o en la Nevada, donde sea, ha sido objeto de examen. Y es que la regla dice que no procede presentar una moción de relevo de sentencia en los casos de divorcio. Y rápido le dice, salvo 2 excepciones. Uno, ¿cuáles son esos casos? Fraude no. Salvo los casos de fraude, que ya le dije, fraude puede ser ¿qué? Fraude extrínseco, que le puede demostrar bien, bueno, aquí lo que pasa es que la otra parte falseó los hechos y engañó aquí al tribunal. O fraude intrínseco. Así que aquí no está hablando, si es un caso, si se puede demostrar que la sentencia de divorcio hubo fraude extrínseco o intrínseco, o que esa sentencia es nula, falta de jurisdicción sobre la persona, no emplazaron bien todos los fundamentos que usted conoce. Esas son las 2 excepciones donde si usted descubre eso en el plazo de los 6 meses, debe de ser esa sentencia pues efectiva, porque puede utilizar el mecanismo, puede llevar esa a la decisión del tribunal mediante el mecanismo de la 49.2. Así que es bien importante eso, que la regla que establece una regla de que no debe utilizarse por política pública tiene 2 excepciones, ustedes no van por ahí, las 2 cascaritas, eso que ustedes tanto mencionan, que a veces están en las reglas, que están en alguna dispositiva. Lo otro que establece la regla, eso también es bien importante, porque estamos tocando esto fragmentadamente, pero ya ahorita vamos a traer los recursos. ¿Puede un tribunal resolver una moción de relevo de sentencia si ya hay un recurso apelativo radicado ante el tribunal de mayor jerarquía? Y eso es bien importante porque, de nuevo, vuelvo a lo mismo. Esta regla tiene un plazo de hasta 6 meses. Pero sabemos que los recursos, la mayoría de los recursos tienen 30 días, o plazos menores, o hasta 60 días. ¿Qué pasa si pues, se ha radicado la moción de relevo de sentencia que no interrumpe los pasos apelativos y alguna de las partes radicó ya un recurso de apelación o cercioral ante el tribunal de apelación? Pues esta regla dice que entonces el tribunal sentenciador no puede resolver esa moción, que dicho sea de paso es discrecional, a menos que haya un permiso, que eso quiere decir una orden del tribunal apelativo para que entonces el tribunal sentenciador actúe y resuelva esa moción. Es una cascarita que esa sí ha venido muchas veces por algún lado.
Y eso tiene una explicación de ser, señor. De nuevo, la moción no es una moción de la que interrumpe. Segundo, tan pronto se radica un recurso apelativo. Si ustedes lo sabían, y si no lo sabían, pues deben de aprender esta norma. Tan pronto se radica un recurso apelativo ante un tribunal de mayor jerarquía, automáticamente el tribunal de instancia pierde jurisdicción. Por lo tanto, si se radicó la moción de relevo de sentencia y hay un recurso sometido ante el tribunal de apelaciones, el tribunal de instancia no puede estar resolviendo nada sobre ese caso, a menos que entonces se haya llevado el asunto ante el tribunal de apelaciones, el tribunal supremo, y el tribunal supremo de su permiso de autoridad. De manera que aquí es importante ese aspecto que nos menciona la regla. Bueno, ¿alguna pregunta con respecto a que es lo más importante de esta regla, la 49.1 y la 49.2? Estamos claros, entonces, los remedios. Son 5 los remedios que está pendiente. Y hay otro aspecto que le discute en la lectura, y es correcto, y lo vimos en los casos. Puede uno, no obstante, si el caso ya es final y firme, se podría anular una sentencia años después por parte de un tribunal. Hay una sentencia dictada, pues ya se agotaron los remedios, o se agotaron los recursos apelativos, o no se agotaron, fue final y firme. Años después se podría anular esa sentencia por algún mecanismo. Entonces ahí le habla, en esa parte de los remedios, donde el autor aprovecha para hablarle de lo que se llama el pleito independiente de nulidad de sentencia. La contestación es que sí, por el fundamento de que la sentencia se tenga evidencia de que era nula. Y nada, ahí me remito a que eso lo que se refiere es que usted puede radicar una demanda civil independiente, lo que se llama pleito independiente. Y esa demanda civil, usted en el cuerpo pues pone todos los hechos en particular, trae la atención de que aquí hubo una sentencia anterior emitida por el tribunal, pero plantea los fundamentos de la nulidad. Y el tribunal, pues, el caso se verá como cualquier otro caso. La otra parte hay que emplazar a todas las demás partes, la otra parte pues, presentará sus alegaciones y el tribunal adjudicará. Ejemplos de esto: Mundo versus Fuster, caso de Eloísa, del alcalde, lo vimos aquí cuando discutimos el tratamiento. Ese caso se radicó después de que ya habían vendido la propiedad a un tercero. Y no fue mediante una moción de relevo, fue mediante el pleito independiente. Número 2, el caso de Reyes versus Orienta, porque es un caso donde aquí el banco pues no se pagaron los pagos correspondientes, entonces dio estar una acción, solicitó la ejecución, pero en ese caso en particular se emplazó al esposo y a la esposa no estaba en la jurisdicción, y ahí es que le indiqué que el alguacil hizo una declaración jurada general. Y en ese caso se radicó el pleito independiente 2 años después. De manera de que sí se puede anular siempre y cuando se aparece el fundamento. Y lo nuevo que ustedes tienen ahí, de hecho les cita el caso el Hernández Colón, es que cuánto entonces el plazo, que tiene una parte. Sé que lo puedo hacer mediante el pleito independiente, pero ¿cuándo puedo hacer eso y hasta cuándo puedo hacerlo? Y ahí el caso último resuelto por el Supremo nos dice, pero tendrá un plazo de hasta 15 años luego de haber sido dictada la sentencia. Así que, además de los 5 mecanismos, pues existe lo que se llama el pleito independiente, con esas limitaciones que ya les mencioné. Bueno, ¿alguna duda? Vamos a los recursos. Los recursos, pues, nada, ustedes tienen esa presentación. Ustedes tienen esa presentación después. Me imagino que todo el mundo ya la tiene impresa. Bien importante. Los recursos, el propósito de esta presentación, obviamente, ya que estamos aprovechando a discutirlo, que ustedes la tengan disponible para la clase y para otros propósitos. No todo lo que está ahí va a ir en el curso, en el examen. Realmente el examen, lo que me interesa, como les dije, es que identifiquen cuáles son los recursos apelativos disponibles bajo la ley de la judicatura actual y las reglas de procedimiento civil ante el Tribunal de Primera Instancia. ¿Cuáles son los recursos apelativos ante el Tribunal Supremo? Copiar. Fíjense que no les dije el Tribunal de Primera Instancia, que es lo primero que tiene la presentación. Y eso es bueno hacer una pregunta. El Tribunal de Primera Instancia puede ver y atender en revisión recursos. Y la contestación es que sí. Así que no solamente el Tribunal de Apelaciones y el Supremo tiene facultad apelativa, también
también la tienen en tribunales de primera instancia. Pero eso no viene del examen, ustedes ahí lo tienen en el decoro, se lo discuten y en la presentación voy a pasar rápido porque no viene el examen. Pero es bien importante que ustedes sepan eso. ¿Cuáles son los recursos que tienen tribunales de primera instancia? Pues ahí están. Normalmente son los recursos de revisión. Por decirle uno, cuando ustedes le imputan un boleto, le dan esa infracción de tránsito, ¿a dónde usted recurre? Usted va al tribunal municipal. Usted lo sabe por la competencia. Y el tribunal municipal, en esos casos, pues puede resolverlo mediante escrito, podría señalar a la vista, pero tiene facultad, es una facultad revisoria. Los casos bajo la ley de municipios autónomos, los plazos normalmente son pequeños. Los casos electorales, señores, cuando hay una controversia a nivel de la Junta de inscripción permanente en cada uno de los distritos electorales, pues usted no va en el Supremo ni en el Tribunal de Apelaciones. Cuando hay un asunto como eso, 5 días y ya el juez que está de turno en el Tribunal de Primera Instancia. De manera de que ciertamente eso. Y sobre todo de que va a dedicarse a lo laboral, pues va a ver que los laudos de arbitraje, la mayoría de los laudos de arbitraje del Departamento del Trabajo, el negociado de conciliación, tengo 30 días, un cerciorario, ¿para dónde voy? Voy al Tribunal de Primera Instancia. Y ahí pues obviamente seguirá el caso hasta el Tribunal Supremo. Pero eso no va a venir en el examen, pero es bien importante que ustedes sepan. ¿Cuál es el propósito de los recursos? Tenemos que ubicarnos. De nuevo, es el principio de impugnación. Para aquellos de ustedes que ya son procesalistas y técnicos en esto, hemos hablado del principio. El principio de finalidad, la sentencia, regla 42. Ahí todo lo que dice la regla. Pues el principio de impugnación, ¿cómo se puede impugnar, atacar esa sentencia? Pues en los 5 mecanismos, las mociones. Pero se puede hacer mediante otros mecanismos, sí, mediante escritos que está permitido por la ley de la judicatura, las reglas procesales para presentarlo ante un tribunal de mayor jerarquía. Por eso es que ustedes tienen ahí esa definición, impugnar en un tribunal de jerarquía superior una sentencia de resolución o orden del tribunal de primera instancia o decisión de agencia administrativa. Cuando usted habla el recurso para recurrir o impugnar una decisión administrativa, es la revisión. O sea, el abogado que ya sabe de esto, el técnico sabe de una decisión administrativa, la revisión. Puede ser el cerciorario, pero si la ley lo dice. Pero cuando hablamos de decisiones de los tribunales, pues normalmente es la apelación o el cerciorario. Ahí pues, básicamente, el segundo punto que lo acabo de decir, el tercero es bien importante. ¿Cuál es el propósito de los recursos apelativos? Ciertamente el propósito es que modifiquen, dejen sin efecto, revoquen la decisión que usted está apelando o pidiendo revisión. Pero no se olvide de eso, es mantener la litigación viva, que no sea final y firme esa decisión. Por eso es que es bien importante que sabemos que hay unos recursos, pero estos recursos se impactan por algunas mociones jurisdiccionales, si usted las radica antes y de todos los plazos, pues ciertamente mantiene la litigación viva. ¿Mediante qué? La moción de reconsideración, moción de determinación adicional de derecho y derecho, la moción de nuevo juicio, o mediante la presentación de estos recursos dentro de los plazos que establecen estos recursos. El propósito, pues ya de nuevo, corregir los errores en tribunales inferiores, establecer la certidumbre, esto para los procesalistas, es lo que quieren, mantener la seguridad, la certidumbre jurídica. Bien importante, igual que las mociones jurisdiccionales que hablamos, si se radica, puede haber muchas partes, pero si una sola de las partes radicó un recurso de apelación, beneficia a todas las otras partes que quizás fueron afectadas por esa sentencia y no apelaron. Es más, puede ser que solamente uno apeló de los 10 y el resultado es favorable a ese apelante, pues se van a beneficiar todos los apelantes. Eso es bien importante, pero eso ya lo vimos también con respecto a la moción de reconsideración. Si hay varios y radicó uno nada más, pues esa moción de reconsideración afecta a todos, los beneficia a todos. Ahí tiene la regla particular que dice eso. Aquí lo que hemos desmenuzado es lo que ustedes tienen en la regla y lo que leyeron en el capítulo, pero lo tienen ahí, por si acaso necesitan algo rápido, pues obviamente en pantalla. La autoridad o competencia revisoria de los tribunales apelativos, no voy a leer todo lo que dice ahí, pero ahí tienen la cita de dónde viene. La ley de la judicatura, en los artículos 3.01 y esos artículos que ustedes tienen ahí, establece específicamente cuál es la autoridad, cuál es el poder, cuál es la facultad, qué puede hacer, cuáles son los parámetros que tiene un tribunal apelativo.
Fíjense que tiene desde modificar, revisar y hasta revocar. Entonces ustedes saben eso, pero eso pues, obviamente es una facultad que se ha legislado, está estatutariamente en la ley de la judicatura. Por eso es que es bien importante, básicamente la facultad revisoria es una estatutaria, a pesar de que el máximo tribunal, el Tribunal Supremo, ciertamente cambia la facultad y los recursos que se pueden utilizar por el legislador. El legislador decide en la ley de la judicatura si va a dar o quitar algún remedio. En ese sentido, no sé si ustedes saben, lo vamos a tocar ya mismo, hace poco, pues, la Asamblea Legislativa que tenemos hizo unos cambios a la regla de procedimiento civil, especialmente en la certificación intrajurisdiccional. En ese tipo, pues, la certificación no es otra cosa que un recurso discrecional que tienen las partes para elevar inmediatamente ante el Tribunal Supremo, que es el tribunal máximo en Puerto Rico, un caso radicado en los tribunales inferiores, puede ser el tribunal de primera instancia o el tribunal de apelación. Las reglas fundamentalmente establecían que eso lo podía hacer cualquiera de las partes. Ahora se enmendó, pues obviamente, la ley de la judicatura para establecer, sí, tiene el mecanismo, pero tiene que cumplir con estos requisitos. De manera que ahí les llamo una atención tan reciente como que la Asamblea Legislativa es la que tiene facultad para establecer límites, términos, bajarlos, subirlos de los servicios operativos. Bueno, ¿cuáles son las clases de recursos que tenemos en nuestro sistema? Lo que hace la presentación primero es nociones generales, es enumerarle todos los recursos. Y luego pues vamos tribunal por tribunal. La apelación, ya lo habíamos dicho, pero ahí tienen las citas correspondientes, es un recurso de revisión obligatoria de toda sentencia final de un tribunal inferior, donde tenemos disponible en los tribunales apelativos el recurso de apelación, en los dos tribunales, en el tribunal de apelaciones y lo tenemos también disponible ante el Tribunal Supremo. La revisión, que es otro recurso estatutario discrecional de revisión, pero son de determinaciones de una agencia administrativa. De manera de que cuando hablamos de revisión, lo que estamos hablando sí es de un recurso apelativo, pero son de los casos de decisiones de las agencias administrativas. El cerciorario. El cerciorario es el más amplio de todos. Ahí está la definición técnica, pero es un recurso discrecional también. Si no es obligatorio pues atender por el Tribunal de Apelación del Tribunal Supremo el recurso de cerciorario. En todos aquellos casos donde se expide el auto para revisar una determinación de un tribunal inferior, y si se expide el auto quiere decir lo vamos a ver y hay una orden al tribunal de instancia para que eleve esos autos, ese expediente ante el tribunal revisor. En este sentido es bien importante que antes los cerciorari fundamentalmente se conocía como el cerciorari clásico, no tenían término, se podían radicar en cualquier momento. Ahora pues hay que ver cuál es el fundamento y cada cerciorari especial pues tiene sus criterios y sus fundamentos en particular. La certificación. La certificación es un recurso también discrecional que se presenta para que el Tribunal Supremo pueda entender un asunto que tiene que ver con tribunales inferiores o para que conteste algún interrogante de cualquiera de los tribunales federales o de los tribunales estatales de los Estados Unidos. Está el intrajurisdiccional, que es para revisar las decisiones internas. Ese es el que se somete para elevar inmediatamente ante el Tribunal Supremo casos que están pendientes o ante el Tribunal de Primera Instancia o ante el Tribunal de Apelación. Este es el que ha sido objeto de enmienda recientemente. La certificación interjurisdiccional pues, es el recurso discrecional para elevar ante el Tribunal Supremo o para que el Tribunal Supremo conteste interrogantes que provienen de los tribunales federales, estatales o de cualquier territorio de los Estados Unidos. El recurso gubernativo es un recurso de revisión de las calificaciones que hace el registrador de la propiedad. Es decir, toda delegación del registrador de la propiedad para inscribir una propiedad o un derecho o un título en particular, aquella parte que esté afectada puede recurrir en alzada. Inmediatamente
eventualmente pueden recurrir ante el Tribunal Supremo, porque este recurso solamente está disponible ante el Tribunal Supremo para determinar si esa calificación que ha hecho el registrador es correcta. Así que esos son los recursos que están disponibles. Vamos entonces a examinar ciertamente algunos de esos recursos propiamente. Pero como les dije, quiero ir por tribunal. Aquí estoy pasando, pues les dije que no vienen a examen los recursos ante el Tribunal de Primera Instancia. Sí quiero mostrarme los recursos que están disponibles ante el Tribunal de Apelación y ante el Tribunal Supremo. Ante el Tribunal de Apelación, el recurso de apelación, lo tenemos ya desde 1995. Antes del 95 no había un derecho a este recurso ante el Tribunal de mayor jerarquía. Los recursos, básicamente, el recurso de apelación estaba limitado a casos que tuvieran que ver con aspectos constitucionales propiamente, y en ese sentido, pues el Tribunal Supremo podía entender, pero la mayoría de los casos no envuelven aspectos constitucionales, de manera que se recurría ante el Tribunal Supremo a este recurso excepcional. Desde 1995, y así ha seguido la última ley de la judicatura, la del 2003, pues se ha dejado el recurso de apelación tanto ante el Tribunal de Apelaciones como ante el Tribunal Supremo. ¿Qué debemos de conocer del recurso de apelación y qué viene y no viene en el examen? Bueno, lo primero es, pues, qué es lo que es objeto del recurso de apelación ante el Tribunal de Apelación, y ahí lo dice. El Tribunal de Apelaciones tendrá facultad para resolver en apelación todos aquellos casos donde hay una sentencia final ante el Tribunal de Primera Instancia. Es decir, todo caso que se resuelva ante el Tribunal de Primera Instancia donde hay una sentencia, y subrayo sentencia, ojo, cuidado con cuando no resuelve todas las cuestiones litigiosas, de manera que ustedes van a ver de manera clara, pero donde quiera que usted haya analizado y realmente lo que resolvió el Tribunal Sentenciador es una sentencia, no es una resolución, pues esa parte afectada tiene derecho a recurrir ante el Tribunal de Apelaciones mediante el recurso de apelación. ¿Cuál es el término? El término de 30 días, un término jurisdiccional. ¿A partir de qué? A partir del archivo de autocopia notificación de la sentencia. Y si hay duda entre la fecha del archivo de autocopia notificación de la sentencia, pues el depósito en el correo. ¿Puede haber un plazo mayor para radicar el recurso de apelación? Sí, por cualquier parte, si en el pleito está cualquiera de esas partes que aparecen. El Estado Libre Asociado, funcionarios gubernamentales o instrumentalidades públicas, los municipios, excluye a las corporaciones públicas, donde quiera que haya una sentencia y alguna de estas partes fue parte en ese pleito, pues no son 30 días, son 60 días a partir del archivo de auto que tiene esa persona para presentar el recurso. ¿Qué no viene en el examen? Pero es importante saber del recurso de apelación, pues todo lo que ustedes tienen ahí. ¿Dónde yo puedo radicar el recurso de apelación? Bueno, eso ya tiene que ir a los reglamentos correspondientes, pero usted lo puede radicar o en el Tribunal de Apelaciones, en la Secretaría, o puede radicarlo en cualquier distrito judicial que hay una ventanilla para usted radicarlo, es decir, lo puede radicar también ante el Tribunal de Primera Instancia. Esto es de mucha utilidad, especialmente para los abogados, pues, que litigan en pueblos distantes del área metropolitana, pues pueden radicar el recurso en ese lugar. Sin embargo, si hacen eso, entonces que cumplir con estos requisitos, no viene en el examen, pero es importante saberlo. Si radica en el Tribunal de Apelaciones, es un requisito de estricto cumplimiento, no es jurisdiccional. Es decir, pues, es que una circunstancia especial lo puede justificar. Debe notificar dentro de las 48 horas al Tribunal de Primera Instancia que se radicó el pleito ante el Tribunal de Apelaciones. Y viceversa, si se radicó el caso ante el Tribunal de Apelaciones, pues debe notificarle al Tribunal de Primera Instancia, debe notificarle al Tribunal de Apelaciones dentro de las 48 horas. Esos términos, pues, como dice la presentación, son términos de estricto cumplimiento. Lo que hacen las partes si radican el pleito ante el Tribunal de Apelaciones, pues usted no es que usted va a radicar todo el escrito, todos sus alegatos y todos sus anexos, lo que usted va a llevar allí en la primera página, copia de esa primera página sellada, y entonces pues allí en la Secretaría lo van a añadir al expediente del caso en el Tribunal de Primera Instancia. Bien importante, eso sí es objeto de examen, es decir, objeto de debate válida. Hay un plazo de 30 o 60 días, dependiendo cuál sea el caso, para usted radicar el escrito de apelación. Pero en ese mismo plazo de 30 o 60 días, usted tiene que notificar simultáneamente a todas las partes en el proceso. Y si tienen abogados, pues a través de los abogados. Esa notificación es una notificación jurisdiccional.
no es una notificación de estricto cumplimiento. Eso quiere decir que jurisdiccional es radical dentro de los 360 días, pero en ese mismo plazo tiene que estar notificando dentro de los 360 días a todas partes del proceso. Bien importante, sigue objeto del examen. ¿Cuál es la gran ventaja del recurso de apelación? Además de que obliga al tribunal apelativo a tener que resolver el pleito. Por eso ustedes tienen ahí el efecto que tiene la presentación del recurso de apelación ante el Tribunal de Apelaciones, lo vamos a ver también ante el Tribunal Supremo. Fíjense que paraliza automáticamente la efectividad y todos los procedimientos relacionados con esa sentencia en el Tribunal Sentencial. Es decir, si el Tribunal Sentenciador le había ordenado hacer algo o resolvió aquí en 30 días usted tiene que hacer tal cosa entre las dispositivas, desde el momento que usted radicó la apelación quedaron paralizados todos los efectos. ¿Hasta cuándo? Hasta que el Tribunal de Apelaciones pues, resuelva ese efecto. Claro, hay unas excepciones a esas paralizaciones, excepto casos que tengan que ver con orden de injunction, ha sido objeto del examen de esta clase, mandando, órdenes se necesita, alimentos, porque si usted quiere ser procesadista tiene que demostrar hasta el final pues, cuál es la utilidad de la apelación, pero saber los efectos que eso tiene. A veces se concentran nada más en que eso no es obligatorio, sino cuál es el otro efecto que eso tiene. Y ha sido cascarita. Es una situación que tiene que ver con estas excepciones y por ahí se para una de las cascadas. ¿Alguna duda con respecto a eso? Así que, además de que obliga al tribunal apelativo a ver el caso, eso quiere decir que tiene que bajar con una sentencia, con determinaciones de hecho y conclusiones de derecho, el tribunal apelativo, si es que radicamos en el tribunal de apelación. Pero tiene otro efecto, y un efecto que buscan los abogados se paralizó esa sentencia que emitió el tribunal sentencial. Ojo, cuidado con los casos de alimentos, casos de custodia, por una gran política pública, pues eso no quedan paralizados. Pero aquí viene la excepción, a menos que el tribunal de apelaciones decide emitir una orden para paralizar. La manera de entender esto, señores, es que en esos casos no procede la paralización automática, a menos que el tribunal, pues, obviamente apelativo correspondiente, ordene la paralización en esos casos. Sobre lo demás, señores, lo otro importante es saber lo que es el legajo. ¿Qué es el legajo? Nada, siempre hay asignación y el último día de clase pues es la última asignación. Esa sí es materia de examen. Y obviamente ustedes lo saben porque ustedes presentaron los recursos. No sé si los recursos ustedes obligaron a someter los apéndices, pero es parte del escrito también los apéndices que se someten. Los apéndices de toda la evidencia documental que ustedes someten conjuntamente con el recurso. Bueno, esto no viene en el examen. Hay un tipo de apelación particular que es lo confinado, es decir, los confinados que están presos allá, internados, pueden radicar un recurso de apelación de una sentencia. Sí, lo pueden hacer y eso pues lo tienen en el reglamento del Tribunal de Apelaciones de esta clase. Los cerciorari. Los cerciorari tienen, el cerciorari clase y los cerciorari todos tienen unos motivos especiales. Y ahí tienen los diversos tipos de cerciorari que se pueden radicar en nuestro sistema de derecho. Uno, para revisar resoluciones u orden interlocutoria dictadas por el tribunal de primera instancia, este es el que hicimos alusión la vez pasada. Cerciorari para revisar una determinación de un caso ex parte o revisión voluntaria. El cerciorari para revisar cualquier decisión del tribunal de primera instancia fundada en la ley del municipio autónomo. El cerciorari para revisar casos de laudo de arbitraje y los cerciorari para revisar casos donde el tribunal de primera instancia resolvió un caso conforme a la ley electoral. Para todos ellos, todo lo que vamos a discutir aquí aplica, pero me voy a concentrar en los cerciorari y la admito, los cerciorari que pueden ser objeto del examen son realmente lo que ocurre en el tribunal, que son revisar resoluciones interlocutorias o revisar casos de revisión voluntaria. Así que esos son los que deben de prestarle mayor atención. Bueno, cerciorari para revisar resoluciones interlocutorias. De nuevo, señores, aquí retomo lo que hemos hablado. Puede ser obvio para muchos de ustedes, tengan cuidado, el nombre no hace la cosa. De manera de que si usted de lo que está recurriendo es de un decreto, una determinación del tribunal que no resolvió todas las cuestiones litigiosas, sino que resolvió algún asunto incidental, quedan otros asuntos pendientes,
Usted puede, si usted es afectado por esa determinación, usted puede ir en alzada, pero no es mediante el recurso de apelación, sino mediante el recurso de cerciorar. ¿Y qué establece este recurso de revisión introductoria? Y ahí tienen las cifras correspondientes en la regla de procedimiento civil y en la ley de la judicatura. Uno establece un plazo de 30 días a partir de la orden. Fíjense bien que si es orden, y eso lo vimos aquí también con la moción de reconsideración, si es una orden del tribunal o una resolución interlocutoria, esa orden no se va a archivar ni auto. De manera que aquí lo que se va a hacer es que se va a notificar esa orden. Por eso aquí es 30 días a partir de la notificación de la orden. Así que si usted se puede esperar el archivo de auto en un caso de una resolución interlocutoria, pues va a quedarse esperando y se le va a ir la norma. Segundo, como es el término de los 30 días, no es un término jurisdiccional. Y esta es la gran clave de esto, señor. Siempre que usted esté solicitando, esté presentando un cerciorario, ya sea ante el Tribunal de Apelaciones o ante el Tribunal Supremo, el plazo va a ser de 30 días. Y no es un plazo jurisdiccional. Pero si es una sentencia final, ya sea una revisión o sea un cerciorario, esos plazos son jurisdiccionales. Dicho sea de paso, para aquellos de ustedes que quieren verlo y entenderlo de una manera que no se les olvide, ¿cuál de los recursos apelativos es el que tiene un plazo de estricto cumplimiento y todos los demás tienen plazos jurisdiccionales? Pues el cerciorario para recurrir de resoluciones interlocutorias. De manera que aquí pues ya le está diciendo eso. Es prorrogable bajo circunstancias obviamente de justa causa excepcional. En cuanto a esto, lo que es importante es que el recurso de cerciorario hasta las reglas del 2009, tengan cuidado con la lectura que ustedes están leyendo, hasta el 2009 usted podía recurrir en cerciorario ante el Tribunal de Apelaciones de todo tipo de casos. No importa cuál fuera la naturaleza. Ahora las reglas del 2009 limitaron el uso del cerciorario para recurrir de resoluciones interlocutorias. Y aquí pues ya nos dice cuáles son los únicos casos en los cuales usted puede, pues ciertamente ir en alzada mediante el recurso de cerciorario. Eso lo que quiere decir, señores, es que la política ahora judicial y de las reglas es que usted espere hasta que se finalice la totalidad del pleito para alegar todos esos errores en el escrito de apelación. Pero hay casos y hay casos. Entonces el legislador dejó aquí. No obstante, usted puede ir antes con estos casos. Uno, resoluciones de órdenes bajo la regla 56 del medio provisional de derecho. Si se pidió un embargo y el tribunal dijo no al lugar, ¿voy en apelación o voy en cerciorario? No, es una resolución interlocutoria y la regla dice sí puedo ir en cerciorario. La regla 57, eso no es objeto de esta clase, pero eso se refiere a las órdenes en cuanto al injunction. La regla 57 es que usted va a conseguir las normativas del injunction. Si hay una orden del tribunal declarando al lugar o no al lugar, el injunction preliminar o el entredicho, y usted no está de acuerdo, ¿usted puede ir en alzada? Sí, mediante el recurso de cerciorario. Tengan cuidado con esta segunda, denegatoria de mociones dispositivas. Eso es un nombre genérico, ¿verdad? ¿Qué es una moción dispositiva? Pues una moción que emite el tribunal que persigue, pues que el tribunal disponga del pleito. Ya ustedes conocen una nada más que por deducirla. La moción de desestimación bajo la 10.2, la moción bajo la 39.2, incumplimiento de orden, una moción de sentencia sumaria. Una moción de sentencia por las alegaciones, una moción dispositiva, claro que sí. De manera que es un nombre genérico, pero donde quiera que haya una moción, que usted analizando de lo que está pidiendo esa parte, una consecuencia puede ser disponer del caso, resolver del pleito. Pues ciertamente, aunque no ha resuelto de la totalidad, usted puede ir en alzada. Y que aquí pongan entre paréntesis ejemplos, moción de sentencia por las alegaciones, moción de desestimación, o moción de sentencia sumaria parcial, donde el tribunal está resolviendo parcialmente esos aspectos. Órdenes sobre admisibilidad de testigos, de hecho, peritos esenciales, esto ocurre mucho en el expediente de pruebas. Yo creo que este fue el ejemplo que yo les di en un momento dado. Se puede recurrir si el tribunal le está excluyendo un testigo en una de esas órdenes, obviamente que son severas por parte del tribunal o drásticas. Bueno, la regla lo que dice es que usted debe esperar hasta que se finalice el pleito, pero si es un testigo esencial, usted va a esperar hasta que se resuelva el pleito, antes del juicio. ¿Puede ir usted antes? Sí, puede ir ante el recurso de cerciorario. Asuntos relativos a privilegios evidenciarios.
se da mucho, no es exclusivo, en los aspectos también de descubrimiento de pruebas. Preguntas a un testigo que tenga que ver con un privilegio en una deposición y ahí pues no estén de acuerdo. Anotación de rebeldía, casos de relaciones de familia, casos de interés público y fracasos irremediables de la justicia. La regla de 2009, cuando se se adoptaron estas reglas, limitó el recurso excepcional y llegaba hasta el número 6. La Asamblea Legislativa posteriormente enmendó esa regla y añadió esos últimos dos fundamentos. Y ese es bien esos dos. Interés público no estaba en las reglas originales que emitió el Tribunal Supremo. Fracaso irremediable de la justicia. ¿Cuál es el problema con esos dos fundamentos? Irremediable de la justicia es subjetivo. ¿Qué quiere decir eso? El propósito, ¿saben? Tiene que ver con esta pregunta. El propósito de los redactores de la regla suprema era: vamos a limitar, porque es que había un abuso. O sea, esto es lo que provocaba la dilación del procedimiento. Así que vamos a limitar los 100 excepciones para estos casos hasta el número 6. ¿Qué hizo la Asamblea Legislativa? Prácticamente, señores, yo lo que les estoy indicando es prácticamente la Asamblea Legislativa ha frustrado el propósito. Esto es bien amplio, como dice usted, es subjetivo. Pero no el último, irremediable, fracaso irremediable de la justicia. Eso puede ser cualquier cosa. Así que esto es un llamado a ustedes. La pregunta es la siguiente, y ya el Supremo estaba resolviendo casos sobre esto. ¿Qué es lo que esto quiere decir? Ciertamente el propósito es limitado, pero si usted tiene un caso donde realmente es una cuestión de interés público sobre familia, una sobre paternidad, o, y aquí es que viene el problema, usted entienda de que ciertamente una parte puede estar en un estado fuerte de indefensión, pero eso podría caer en lo que se llama el fracaso irremediable de la justicia. Yo creo que se ha frustrado. Y esto a ustedes le da las manos abiertas, le da una puerta o una ventana a un abogado, por ahí se van a ir por este zafacón muchos casos. De manera que vamos a ver qué va a pasar si realmente se ha frustrado el propósito de limitar, no recurrir de resoluciones interlocutorias. Bien importante, y esto sí es importante en términos de comparación. Dijimos que la apelación, cuando usted la radica, interrumpe automáticamente el efecto de la sentencia. Certiorari, no. ¿Por qué? Porque el certiorari es discreción. Así que tan pronto se radica un certiorari contrario a la apelación, no interrumpe la efectividad de la sentencia. Eso quiere decir, señores, que pueden seguir trámite con respecto a esa sentencia, a menos que, y aquí viene, salvo orden del tribunal. ¿Y qué es lo que hacen los abogados? Porque puede venir que esperan una ejecución y pueden venir a embargar. ¿Qué es lo que hacen los abogados? Pues si el recurso que tengo es excepcional y ya yo sé que no suspenden, la van a acompañar con una moción de auxilio de jurisdicción al tribunal, planteando de las circunstancias para que convencer al tribunal para que el tribunal lo ordene. Pues obviamente la paralización. Así que, aunque ahí no lo dice, pero vamos a ver al final que se combina con esa moción. Yo no sé si algunos de ustedes cuando tengan, yo me acuerdo cuando yo el curso de investigación jurídica, pues yo preparaba a los estudiantes, mira, por si acaso, hay jueces y jueces, pero si te preguntan, mire qué efecto tiene este recurso. Bueno, vuestro honor, eso precisamente nosotros le acompañamos con una moción de auxilio de jurisdicción para que ustedes ordenaran la paralización. Después yo le decía al estudiante, si es excepcional, jadícala, y jadícate conjuntamente una moción solicitando auxilio de jurisdicción. Es discrecional, el tribunal puede resolverla como no resolverla. ¿Alguna duda? Aquí es bien importante, las reglas nuevas hicieron un gran cambio. El certiorari, ya les dije, es discrecional, pero ¿cuándo un tribunal va a ver un recurso excepcional? Se presenta un certiorari y es discrecional. Y sí que el tribunal apelativo no está obligado a verlo, pero ¿cuándo el tribunal puede verlo? ¿O está obligado a verlo? Cuando expide el auto. Por esa carcarita, ya el día de hoy hay que ir conociendo eso. Así que si el tribunal decide despedir el auto, se sientan los tres jueces del panel un día, una tarde ahí lluviosa, y vamos a ver todas estas peticiones que hay aquí. Mira, ese no ha lugar, este no ha lugar, este sí. Expiden el auto, es decir, que notifican a todas las partes que se ha expedido el auto. Expedir el auto quiere decir que hay una orden en primera instancia, remítanos el expediente que vamos a resolver este pleito. Dice las reglas de procedimiento civil que entonces el Tribunal de Apelaciones tendrá que resolver
ese cerciorario en el plazo de 60 días a partir que ha emitido esa orden de expedición del auto. Nada, hoy estamos aquí, 8 de mayo del 2014. Pero es muy importante ver, no tan solo saber los términos, cuál es el propósito, cuál es el efecto, sino cuál es el efecto también de expedir el auto en un recurso de excepción. Y esto está en la regla 52.2, inciso B de la regla de excepción. Yo creo que de muchos de ellos no vienen realmente porque, como era discrecional, ellos expedían el auto y se quedaban sentados. Digo, no estamos fuera de regla, no estamos fuera de regla. Pero a veces usted no sabía, no había término. ¿Y qué pasa? A veces casos se quedaban un año y pico, ahora no. Ahora expide el auto, tiene que resolver en los 60 días. Y aquí viene una pregunta capciosa, que de hecho mata uno esta pregunta en el examen, pero lo más importante es entenderlo. ¿Eso es un plazo jurisdiccional? Expedir el auto, pues usted, esos 3 meses tienen que resolver el caso en 60 días. ¿Ese plazo es jurisdiccional o es de estricto cumplimiento? ¿O es un plazo directivo? Claro, estoy diciendo examen diagnóstico. Eso es un plazo directivo. Igual que cuando dice la regla 70, ¿qué plazo tiene el juez cuando le sometieron y ya terminó el juicio? Dice la regla que tiene 90 días, pero eso es un plazo jurisdiccional, no es un plazo directivo dirigido al juez, que si hay circunstancias excepcionales, justa causa, pues lo puede resolver fuera de ese plazo. Así que, aunque la regla no lo dice, pero sí es un plazo directivo. El recurso, ¿verdad?, se puede radicar ante el tribunal de primera instancia, ante el tribunal de apelación. Si se radica, pues obviamente debe notificarse ante el otro tribunal en las 72 horas. Debe notificarse a todas las partes. Y es sentencia, un recordatorio que yo les doy ahí, es sentencia si es un cerciorario y se expidió el auto, regla 42.1, segundo párrafo. Es una sentencia, no es una resolución. El término de los otros cerciorarios, tenemos el cerciorario de jurisdicción voluntaria, voy a ir rápido a ello, todo lo demás aplica a ello. También se puede utilizar el recurso de cerciorario cuando es una determinación del tribunal, una sentencia, un caso es parte. Parte quiere decir de prisión voluntaria. El plazo ahí es de 30 días. Ese sí es un plazo jurisdiccional. A partir del archivo autocopia, notificación de la sentencia, ojo, tengan cuidado. Cuando es el cerciorario para recurrir a la resolución interlocutoria, el plazo no es jurisdiccional, pero cuando son los otros cerciorarios que vamos a ver aquí, pues el plazo es jurisdiccional. El cerciorario para recurrir de decisiones en tribunal de primera instancia, cuando resuelve un caso bajo la ley del municipio autónomo, aquí es jurisdiccional, lo único que el plazo ya no es de 30, sino de 10 días. El cerciorario para revisar resoluciones relacionada con laudos de arbitraje. El proceso aquí básicamente cuando el negociado de conciliación, esto se está refiriendo cuando el negociado de conciliación de arbitraje ve un caso en el Departamento del Trabajo donde hay un laudo de arbitraje, pues de ahí se recurre al tribunal de primera instancia. Aquí lo que nos está diciendo, ¿se puede recurrir de esa decisión? Sí, ante el tribunal de apelaciones mediante el recurso del cerciorario. El plazo es de 30 días y es un plazo jurisdiccional. Y los casos electorales, las decisiones que emita el juez que resuelve el caso, un caso electoral en tribunal de primera instancia, el recurso para impugnar esa determinación ante el tribunal de apelaciones, el cerciorario también, el plazo de 10 días y el término de jurisdicción. Es decir, el cerciorario y todos los plazos en todos estos cerciorarios son jurisdiccionales, excepto cuál, para recurrir de resoluciones interlocutorias. Ahí el plazo no es jurisdiccional, sino que es un plazo de estricto cumplimiento. El otro recurso que se puede radicar ante el tribunal de apelaciones es el de revisión. La revisión la definimos ya. La revisión lo que quiere decir es pues, aquel escrito para recurrir de una decisión de una agencia administrativa. Aquí es que es un prerequisito en muchas agencias administrativas agotar la reconsideración. El recurso es discrecional. La presentación del recurso ante el tribunal de apelaciones no paraliza la efectividad de la decisión administrativa. Se sigue el procedimiento de la PAU y el plazo, que es lo que nos interesa en cuanto a este recurso, es de 30 días a partir de la notificación. Es un plazo jurisdiccional, pero hay que notificar a todas las partes dentro de ese plazo. El requisito de notificación no es jurisdiccional, es un requisito de estricto cumplimiento. Bueno, todo esto que ustedes
ahí son otros mecanismos que ustedes pueden, otros escritos que usted puede radicar un caso ante el Tribunal de Apelaciones. Eso no viene en el examen, pero ahí tienen una de ellas, es la moción de auxilio de jurisdicción, aquellos casos especialmente donde pues, usted lo que no quiere es que pues, prosiga la sentencia o la determinación de la cual usted está recurriendo. Una vez el Tribunal de Apelaciones resolvió un pleito y ya es final y firme, no se agotó la reconsideración, no se expiró el término para ir ante el Tribunal Supremo, esa va a ser la decisión final del caso. ¿Y cómo se notifica esa decisión final? A través de lo que es el mandato. Es decir, el mandato, lo tienen ahí, es el escrito que se dirige al Tribunal de Apelaciones o, en el caso del Tribunal de Apelaciones, al Tribunal de Primera Instancia, que le comunica que ya hay una decisión final en ese caso y que ese caso ya está listo para ejecución de sentencia. Aquí ya empiezan a correr, obviamente, los plazos de la regla 44 que yo les hablé para solicitar dentro de los 10 días el memorando de corta. Así que es muy importante que el Tribunal de Apelaciones, al igual que el Tribunal Supremo, si ya el caso pues, expirado todos los términos apelativos, tiene facultad para enviar el expediente y enviar el mandato ante el Tribunal Sentenciador. ¿Cuáles son los recursos ante el Tribunal Supremo? Pues ahí los tienen. La apelación, así que el escrito de apelación lo tenemos disponible también ante el Tribunal Supremo, pero está limitado. Aquí no es como el Tribunal de Apelación. El Tribunal de Apelación está obligado a ver todo tipo de casos de revisión de decisiones finales. El Tribunal de Apelación Supremo solamente va a ver aquellos casos que tienen que ver con esos dos asuntos en la apelación. Eso quiere decir que el Supremo está obligado a ver estos dos tipos de casos. Todos los demás pues, son recursos discrecionales. ¿Y cuáles son los casos que son motivo de apelaciones ante el Supremo? Pues, todos aquellos casos donde hay una sentencia final del Tribunal de Apelaciones, donde se haya determinado la inconstitucionalidad de una ley, y todos aquellos casos donde haya conflictos entre decisiones de diversos tribunales, diversos paneles en el Tribunal de Apelación. Ahí en todo lo demás el recurso sigue lo mismo, así que voy rápido, plazos de 30 días a partir del archivo de auto, pero cuando el Estado de Libre Asociado, funcionario, municipio, que no sea una corporación pública, pues el plazo se extiende a 60 días para cualquier parte que haya sido afectado por la decisión del Tribunal de Apelaciones. El término de 30 o 60 días es jurisdiccional, es decir, debe notificarse a todas las partes dentro de ese término. Y la presentación del escrito suspende automáticamente los efectos de los procedimientos ante los tribunales inferiores, lo mismo, salvo los casos demandando, cese de cita, custodia, alimentos, relaciones paterno-filiales. De la única manera que pues, no suspende es que se radique también ante el Tribunal Supremo la moción en auxilio de jurisdicción. El recurso de excepcionales, el segundo recurso que se puede presentar ante el Tribunal Supremo. Por aquí es que llega la mayoría de los casos del Supremo de sentencias finales del Tribunal de Primera Instancia. ¿Por qué? Porque no todos los casos que resuelve el Tribunal de Primera Instancia son casos donde hay aspectos constitucionales. Así que la mayoría de los casos civiles, el curso es el siguiente. De una sentencia final del Tribunal de Primera Instancia se recurre mediante la apelación ante el Tribunal de Apelación. Y de esa decisión del Tribunal de Apelaciones se va a excepcionar ante el Tribunal Supremo, a menos que sea un caso de la materia de aquellos dos asuntos que yo les mencioné. En cuanto a los excepcionarios ante el Tribunal Supremo, pues son básicamente los mismos que ya mencionamos, que están disponibles también ante el Tribunal de Primera Instancia. Revisión de sentencias, resoluciones, el Tribunal de Apelaciones, los términos dispuestos en las reglas procesales. Ahí están todos los asuntos. Revisión de decisiones que tienen que ver con casos de sentencias civiles en el Tribunal de Apelaciones, que no sea aquel asunto. 2 casos de jurisdicción voluntaria ex parte, 30 días. Los casos de resoluciones interlocutorias llegan al Tribunal de Apelaciones mediante excepcionales y así también llegan ante el Tribunal Supremo. El plazo es de 30 días. De nuevo aquí este es el único que el plazo es un plazo de estricto cumplimiento. Y así los casos de excepcionales para revisar casos resueltos bajo la ley del municipio autónomo con el mismo plazo de 10 días. Los casos electorales, 10 días también jurisdiccionales. Los casos
que tienen que ver de agencias administrativas. Los casos de agencias administrativas, siguiendo el tracto, mediante revisión al Tribunal de Apelaciones, pero llegan al Supremo mediante excepcional. Y el plazo es de 30 días y plazo jurisdiccional. Sí, me voy a concentrar en estos otros recursos que no lo hemos tocado hasta ahora. La certificación. El recurso de certificación está disponible ante el Tribunal Supremo. Ya lo definí anteriormente. Así que aquí lo propio es ir a lo que no hemos discutido. La certificación intrajurisdiccional se refiere a que el tribunal puede llegar ante el Tribunal Supremo un caso que está pendiente o ante el Tribunal de Primera Instancia o ante el Tribunal Apelativo, pero si se dan estos tres motivos, estas tres causales. Uno, se trata de una cuestión novel que no ha sido resuelta en nuestra jurisdicción sobre esa controversia planteada ante esos tribunales. Dos, se trata de un caso donde hay conflicto entre los tribunales de apelaciones. Y tercero, cuando son cuestiones de interés público al amparo de la Constitución de Puerto Rico, la Constitución de los Estados Unidos. Si es un caso sobre esa materia, pues es opción de los litigantes. O siguen el canal de los recursos a través del sistema, de apelaciones y luego el Tribunal Supremo. Pero pueden, si caen dentro de esas tres causales, elevar ese expediente automáticamente ante el Tribunal Supremo para que el Tribunal Supremo resuelva el asunto. Obviamente, si no cae bajo sus asuntos, no puede llegar mediante el recurso de la certificación intrajurisdiccional. El recurso es uno discrecional, se puede radicar en cualquier momento, sea que esté en el Tribunal de Apelaciones o sea que esté en el Tribunal de Primera Instancia, pero si es un caso que está ante el Tribunal de Primera Instancia, pues puede ser motu propio por el juez o a solicitud de cualquiera de las partes. Y cuando se trata de un caso que está ante el Tribunal de Apelaciones, ante el Tribunal de Primera Instancia, pues puede ser porque lo pide el demandante, lo pide el demandado. No obstante, en cualquier momento a solicitud de ambas partes. El efecto, pues ciertamente que no interrumpe los procesos apelativos, pero el tribunal que tenía el caso, ya sea el Tribunal de Apelaciones, el Tribunal de Primera Instancia, está obligado, si el tribunal lo acoge, a no entender en ese asunto. La certificación interjurisdiccional, pues, esa yo creo que ustedes no tienen problema con ella, ustedes de hecho han leído casos sobre esa materia, daños y perjuicios de hielo, pero el Tribunal Supremo de Puerto Rico, discrecionalmente, porque no está obligado a hacerlo, puede entender en un asunto donde tenga que contestar un interrogante sobre derechos puertorriqueños que provenga de la Corte Federal, la Corte de Apelaciones o el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, siempre y cuando sea un asunto pues, que tenga que ver con alguna ley o derecho puertorriqueño. Aquí se le añadió las nuevas reglas, que no estaban en las reglas anteriores, de que ahora también al tribunal se le puede certificar pleitos que vengan de decisiones de las cortes estatales o de cualquier tribunal de algún territorio de los Estados Unidos. Así que eso es nuevo en las reglas del 2009 de procedimiento civil. Este recurso, como les dije, es discrecional. Y el próximo recurso es el recurso gubernativo, que es el cuarto recurso ante el Tribunal Supremo. Este recurso es para recurrir de calificaciones del registrador de la propiedad. En este recurso, bien importante, antes de utilizarse ese recurso hay que agotar lo que se llama la recalificación ante el registrador. Es una especie de reconsideración, es decir, no se puede radicar el recurso gubernativo ante el Tribunal Supremo si no se ha presentado una petición de recalificación ante el registrador. Una vez el registrador se le presentó y se reafirma en la denegatoria, pues ahí lo dicen los plazos. Habrá 20 días por cualquiera de las partes para radicar el recurso gubernativo ante el Tribunal Supremo. Si es el registrador, pues entonces es 10 días. Entonces ahí nos contesta la pregunta de que no tan solo puede recurrir cualquier parte afectada por una denegatoria del registrador, sino que puede ser el registrador propiamente. El plazo es uno jurisdiccional. Ahí nos habla del número de páginas, eso no es objeto del examen, pero es importante saberlo. Y ahí pues nos dice que desde el momento en que se presenta el recurso, pues queda prorrogado desde ese día la presentación, los términos de vigencia del asiento de presentación. Bueno, ¿alguna pregunta con respecto a los recursos? De nuevo, el propósito de la presentación es meramente hacer un resumen de los 3 recursos que hay ante el Tribunal de Apelaciones y, pues obviamente, los 4 recursos que hay ante el Tribunal Supremo, pero no todo lo que está ahí en esta presentación en materia
examen lo que es importante saber es cuáles interrumpen, cuáles no interrumpen, los plazos y el efecto que esto tiene. Profesor, quisiera preguntarle, ¿una certificación no tendría un efecto como similar tal vez a lo que sería una opinión consultiva? La interjurisdiccional. Pero ahí está permitido por las reglas. Es una especie de opinión a otro foro, Aceptada. a otro lugar, pero no es dentro del sistema, sino meramente pues, contestar ese Pero por interrogante. ejemplo, en el caso Es de... importante, no es obligatorio, es discrecional. O sea, el Tribunal Supremo puede negar a pues, no contestar ese interrogante. Pero, si lo quieres llamar así, va a bajar como una opinión. Ustedes aquí han estudiado casos sobre eso. En daño y perjuicio hay un caso famoso que el Supremo resolvió. El caso de la interferencia culposa de terceros. No sé si ustedes se acuerdan de ese caso. Eso no es un caso que se originó en Puerto Rico, es que se litigió en la Corte Federal y se remitió a Puerto Rico para que Puerto Rico dijera si esa doctrina aplicaba o no aplicaba en Puerto Rico. Sí, que es lo Y que el Supremo bajó por una opinión. que es lo que está ocurriendo en el caso de los testigos de Jehová, que el Tribunal Federal le pidió una certificación al Tribunal Supremo de Puerto Rico, y una de las cosas que mencionaron bastante en la argumentación oral, en la vista oral, fue eso, que no querían caer los jueces al emitir la certificación en lo que fuera una opinión consultiva. Es discrecional, pero los jueces van a analizar y ver si ciertamente pues, al emitir esa opinión tiene algún valor para resolver ese caso concreto en ese estado, en esa jurisdicción. Pero también ellos se preocupan porque tenga algún tipo de implicación o valor en Puerto Rico. Ya les dije, el caso normativo de la interferencia culposa, pues no tan solo sirvió para resolver ese pleito y contestarle el interrogante al Tribunal Federal, sino que es un precedente en Puerto Rico. ¿Alguna otra pregunta? Pues llegamos a la etapa final. Una vez ya pues, se agotaron todos los remedios y los recursos, pues el caso está listo para ejecución de sentencia. Así que entramos ahí en la regla 51. La ejecución de sentencia yo la definí cuando yo les hablé que la sentencia tiene varias etapas. La última etapa que yo le definí fue lo de la ejecución de sentencia. La ejecución de sentencia, como ustedes saben, se puede dar de dos maneras. Uno, que hayan transcurrido los términos apelativos y nadie recurrió, pues esa sentencia es final y firme. Y dos, quizás aquí ven ahora porque yo le hablé del mandato, cuando se utilizaron los recursos apelativos correspondientes y el último tribunal que entendió en ese caso resolvió finalmente esa controversia y envió el mandato al tribunal de primera instancia. Por eso los abogados, cuando hablamos de ejecución y se ha apelado el caso, no es que esa la definición, los abogados la asocian con el mandato. Bajo el mandato, si bajo el mandato de esa fecha, eso técnicamente ya no está dando autoridad, pues vamos entonces aquí a proceder a exigir el cumplimiento de la sentencia. Eso es lo primero. Lo segundo, no crean que en todos los casos usted utiliza los mecanismos de ejecución de sentencia. No es propio ni procedente de un abogado que ya el caso, pues ya bajo el mandato, la sentencia ya es final y firme, usted procede a utilizar los mecanismos coactivos de ejecución de sentencia. Lo propio que usted tiene que hacer es comunicarse con la parte pues, que perdió el pleito para ver si va a cumplir pues, con esa sentencia. De manera de que, por eso es que el tratadista muy acertadamente define la ejecución como aquellos mecanismos coactivos o coercitivos que utiliza una parte cuando ya ha fracasado los intentos de que voluntariamente pues, se satisfaga esa sentencia. Así que en los casos donde pues, una parte perdió y se niega a cumplir con la sentencia, pues entonces aquí es que vamos a utilizar los mecanismos. La regla importante para el examen es la regla 51, debe de examinarla completa. Esta regla nos dice que los mecanismos de ejecución de sentencia se pueden utilizar por cualquier parte que ha sido victoriosa en un pleito dentro de los 5 años luego de ser firme y ejecutorio, y usted no necesita orden ni permiso del tribunal para usted utilizar cualquiera de los mecanismos que establece la regla de procedimiento civil. Pasado expirado los 5 años, ¿quiere decir que yo no los puedo utilizar? Sí los puedo utilizar, pero ya ahí necesito una moción al tribunal y que el tribunal me dé permiso para utilizarlo. Así que esto es una gran ventaja. Una vez final y firme, yo utilizo, conociendo cuáles son los mecanismos, cualquiera de los mecanismos que nos contempla la regla. Y no necesito permiso del tribunal. Hago un paréntesis aquí, por eso mencionamos que cuando hablábamos del embargo, ustedes se acuerdan de
y deben de aprenderlo. Cuando hablábamos del embargo, de la prohibición de enajenar, como son confiscatorios, la regla general que usted necesita para prestar fianza, tiene que notificarle a todas las partes y necesita ¿qué? Una vista, no pueden ser ex parte, salvo pero una circunstancia que viene. Y una de ellas es cuando, si usted está solicitando el embargo, luego de que final y firme esa sentencia y está dentro de los 5 años, usted procede a utilizar el mecanismo del embargo correspondiente, lo que establece la regla 51, y usted no necesita estar pidiendo el permiso del tribunal para embargar una propiedad. Así que eso es bien importante en ese sentido. Los mecanismos de ejecución de sentencia no vienen en el examen, los detalles están bien regulados ahí. Eso pues, no es para interesar, pero vamos a enumerarlo. La regla no lo dice. La regla 51.2 no habla del cobro de dinero. Eso es otra cosa, señores, que tiene el procedimiento completo usted aquí del mandamiento de ejecución. Es decir, de ejecutar y de embargar esa propiedad. 2, la ejecución de hipoteca, que normalmente se hace mediante venta pública subasta. 3, las ventas judiciales, que está en la regla 51.7. 4, el mandamiento judicial en favor de cualquier parte que haya estado litigando el pleito, regla 51.6. Y 5, la revocación de licencia que lo tiene la regla 51.8. Que esos son los mecanismos, no vienen en el examen, pero es importante que ustedes pues, sepan entonces pues, cuándo usted puede ejecutar una sentencia y lo otro, pues, cuáles son los mecanismos en particular. Bien importante es saber que la regla 51.10, yo les había hablado, permite que usted en la etapa de ejecución de sentencia, eso sí ha sido objeto de examen, puede usted en la etapa de ejecución de sentencia utilizar mecanismos de cumplimiento de pruebas para indagar sobre propiedades en aras de poder utilizar los mecanismos. Y la contestación es que sí. Usted puede utilizar producción de documentos, interrogatorio, usted puede deponer. Esto atado al caso de G nuevamente. ¿Se acuerdan que dijimos que la doctrina de G nos dice que usted no puede indagar sobre la capacidad económica de una parte o un litigante si no está en controversia durante la litigación? Pero después que ya aquí la sentencia final y firme, la regla permite que ahí sí usted puede, si usted no sabe cuántas propiedades, pues ahí puede usted hacer algún mecanismo de cumplimiento de prueba. Esta regla establece que todos los gastos en que incurra una parte en esos procesos de ejecución de sentencias son reembolsables también. También yo les hablé de eso cuando les hablé de las costas. Y esta es la fuente donde establece, puede usted reclamar todos los gastos necesarios que usted incurrió para la ejecución de esa sentencia. Las deposiciones cuestan, señores, y muchos de estos mecanismos. La contestación es que sí. Y ya yo les dije cuál es el mecanismo, pero está aquí en la regla. Y es que usted entonces, después que haya logrado satisfacer esa sentencia, tendrá 10 días a partir en que ha sido efectiva, es decir, han pagado o efectiva esa sentencia para radicar un memorando de contra ante el tribunal sentenciador, y ahí todo lo que les hablé sobre el memorando puede ser jurado, puede ser certificado, pero tiene que someterle un plazo jurisdiccional. Así que ahí pues completamos el aspecto de las costas y unimos las costas a esta regla 51.10. Es decir, para el examen le hace bien la 51.1 y la 51.10. Lo demás, pues nada, en sus prácticas eventualmente pues ustedes utilizarán esos aspectos en la regla. ¿Alguna pregunta con respecto a eso? Nos lleva esto al próximo tema que ustedes tienen, y es, conocido ya todo esto, hay ciertos tipos de sentencias especiales, no especiales, sino sentencias particulares, que la pregunta es si se pueden ejecutar o no en Puerto Rico. En Puerto Rico se puede ejecutar una sentencia emitida en cualquier tribunal estatal de los Estados Unidos. 1, 2. Se puede ejecutar una sentencia emitida por un tribunal federal en Puerto Rico. Y 3, se puede ejecutar una sentencia emitida por algún tribunal extranjero en Puerto Rico que afecte propiedades en Puerto Rico. La contestación a las 3, señores, es que sí. Ahora tengan cuidado. Y voy a hablarles del S4. Regla 55.1, creo que es el último tema que ustedes tienen en el prontuario. Eso básicamente, la regla 55.1 lo que nos está
diciendo ahí es si se puede convalidar sentencias extranjeras en Puerto Rico. Cuando menciona esto se refiere no tan solo a sentencias emitidas por tribunales estatales de los Estados Unidos, sino por un tribunal pues, de algún país que no sea un estado de los Estados Unidos y sea Puerto Rico, se pueden convalidar, pero se tiene que seguir el procedimiento que establece esta regla 55.1. ¿Estamos claros en eso? ¿Puedo convalidarla? Sí las puedo convalidar. Vamos a ver ahora cómo es el proceso. Ahora, bien importante, y la sentencia del Tribunal Federal está sujeta a seguir estos procedimientos de convalidación que dice esta regla, o son autoejecutables. Mateo, otra pregunta del examen. Miren qué bueno estamos ahí. Pero lo importante es aclarar esto. Siguieron lo que les dije. Hay un procedimiento para convalidar, porque la convalidación quiere decir para después ejecutarla, hay que ejecutarla o el propósito que sea. Estamos claros que las de los estados se pueden convalidar. Y estamos claros, pues obviamente hay que seguir estos procedimientos. Y este procedimiento también es para los tribunales extranjeros. ¿Y la Corte Federal? Es un buen quicio, ¿verdad? O la dejamos ahí para el examen final. No quiero venir, porque no sé qué pasa con la experiencia de unos cuantos años de curso. Esas son autoejecutables, señores. Esas se ejecutan en Puerto Rico por los marches, los guaciles que hay federales. ¿Por qué? No es porque yo lo dije. Es que ahí, ¿qué aplica? Aplican la regla federal. Y la regla federal tiene una regla equivalente a la 51 que tenemos. ¿Para qué? Para ejecutar la sentencia que emite el Tribunal Federal en cualquier estado o territorio de los Estados Unidos. De manera de que esas no caen aquí. Así que esa es la cascarita si ustedes la quieren llamar. O si ustedes donde quiera ven una sentencia del Tribunal Federal o del Tribunal Supremo Federal de los Estados Unidos, eso no es mediante el mecanismo. Esa sentencia tampoco baja la orden. Tiene que hacerla cumplir cualquier funcionario, cualquier persona en Puerto Rico. ¿Hay dudas sobre eso? Ahora, estas otras, como tal ya un tribunal de un estado, y existe la cláusula de good faith, eso no tiene que ver nada con eso, existe la cláusula de good faith and credit, tiene que seguirse estos procedimientos. Esto es lo que nos está diciendo la regla. Lo primero que nos está diciendo la regla es que hay dos maneras de convalidar esa sentencia. ¿Cuáles son? Esas dos maneras. Estamos hablando de la sentencia extranjera, la sentencia de un estado de Estados Unidos, que ya sabemos que esa tiene que haber una orden del Tribunal de Puerto Rico convalidando la sentencia para que se pueda ejecutar. La regla 55.2 a la soltada nos está diciendo pues los procedimientos. Está hablando de dos formas que lo podemos hacer. Nada, siempre puedo tener asignaciones. O sea, que lo presenta el tribunal de primera instancia, presenta la demanda con, ay Dios mío, ¿cómo se llama esto? Con la solicitud de parte de todas las personas que se ven afectadas por esa sentencia. Se puede hacer de dos maneras. Uno, mediante la presentación de una demanda en el tribunal, la demanda ordinaria, pero en esa demanda hay que notificar a todas las posibles partes afectadas. Y ahí demanda, ustedes saben, demanda, pide desplazamiento y procede desplazamiento. Si está fuera de Puerto Rico, pues usted utilizará los mecanismos de cómo desplazar que ya ustedes conocen. Pero se puede hacer también mediante un procedimiento ex parte de jurisdicción voluntaria, donde ahí pues comparece, pues obviamente, ese procedimiento de jurisdicción voluntaria, pues todas las partes. Lo que está diciendo aquí, y quiero hacer una digresión, la regla dice que si es ex parte, eso quiere decir que usted no tiene que estar emplazando a nadie, notificando, porque el procedimiento ex parte es que se someten a la jurisdicción para que el tribunal resuelva y declare cuál es el derecho. Normalmente los procedimientos de parte, con una nada más de las partes que comparezcan, con eso es suficiente. Aquí no. Aquí sí te permite que sea parte, pero tiene que comparecer todas y cada una de las partes que obviamente pueden ser afectadas por esa determinación. Así que esa es la contestación a la pregunta. Por eso que dice alegaciones. De dos maneras, puede ser en parte como puede ser mediante demanda radicada. La regla 55.3 nos dice entonces qué documentos se deben de acompañar en esa petición en parte con esa demanda. Y básicamente la lógica no lo dice, pero lo dice la regla de inciso. Pues debe acompañar que copia debidamente certificada y legible de la sentencia emitida en el tribunal que fuese extranjero o en el tribunal estatal de los Estados Unidos. Y aquí es bien importante,
una traducción al español o al inglés de toda aquella sentencia que haya sido emitida en cualquier país extranjero o cualquier territorio o estado que no sea el español o el inglés. De nuevo aquí tenemos el debate con la regla que tiene que ver con el idioma. La regla anterior decía toda aquella sentencia que no sea en español había que acompañarla con una traducción fiel y exacta al español. Aquí lo está diciendo porque obviamente se acompañará pues la traducción en aquellos casos donde la sentencia pues sea una sentencia emitida en cualquier país extranjero que no sea el idioma español o el inglés. ¿Una duda con respecto a eso? La próxima regla nos está diciendo, esto sí ha sido objeto de examen, señores, tengan cuidado. Dice la regla que hay una obligación, obviamente, de desplazar a todas las partes que estén afectadas. Eso es lo primero. Pero hay unos requerimientos de notificaciones especiales también en cierto tipo de casos. En los casos donde sean afectados menores, hay que notificar al procurador o procuradora de asuntos de la familia también. En los casos en que se vaya a afectar porque se vaya a registrar alguna propiedad, en el registro de la propiedad, usted tiene que notificarle al fiscal de distrito de esa región, el Ministerio Público. Y en los casos de interés público, pues el secretario de Justicia de Puerto Rico. Quiero hacer una digresión, señores, en los casos de, siempre yo hago este cuento, pero es una realidad. Los casos de C4 en Puerto Rico se ven mucho. Parece que nosotros en Puerto Rico estamos donde quieran y nos divorciamos donde quieran. Y hay propiedades en Puerto Rico y a veces allá, pues, para llamarle la atención. Entonces hay muchos los casos de divorcio en cualquier estado y allá uno de los ciudadanos dice yo no quiero ir para Puerto Rico ni quiero saber de Puerto Rico. Pero los ciudadanos deciden ir para Puerto Rico y allá en la sentencia me liquidaron 2 propiedades en Puerto Rico. Eso quiere decir que usted, el registrador, le presenta esa sentencia y el registrador dice yo no puedo hacer nada con él, váyase al tribunal. De manera que esto es uno de los mecanismos que se utilizan mucho en Puerto Rico. Inclusive hay ciudadanos de Puerto Rico en países extranjeros que han dispuesto de sus bienes y vienen a Puerto Rico. Y señores, lo otro, estoy grabando, no me gusta hacer eso, pero son casos donde los abogados cobran. Porque hay que radicarlos. No son muy complicados, porque lo que tiene que dar la sentencia. Y ahora lo eliminaron, porque si en un estado de Estados Unidos, esto no tiene que acompañar la traducción, hasta que no cambien esa regla. Y entonces usted, claro, si es para inscribir una propiedad, usted tiene que llevarle y notificarle al fiscal de distrito y convencerlo. Y casi siempre los abogados pasan por la oficina. Mira, no tiene objeción en eso. Si el fiscal no tiene objeción, el tribunal va a aprobar y va a convalidar esa sentencia. La última vez que yo vi en ese cuadro, que ya estamos hablando de un caso de más de $10,000 por radicar una petición, acompañar los documentos y el fiscal lo que hizo fue, yo estoy contento con eso. De manera de que es un caso de gran importancia en el país. Con respecto a la 55.5, eso no va a ser objeto del examen, pero ciertamente aquí recoge hay 2 casos que se pueden leer sobre esto, que es el caso del ex parte Petra Márquez y efecto litográfico. Efecto litográfico fue una sentencia de República Dominicana y el caso del parte Petra Márquez tiene que ver con estas cosas que yo les mencioné, fue ciudadano puertorriqueño donde hay una liquidación de divorcio en un estado de los Estados Unidos. Aquí lo que hicieron fue recoger respuestas en esos casos. ¿Por qué es importante pues, lo que está en la regla? ¿Por qué yo no discutiría esos casos? Antes yo terminaba discutiendo esos 2 casos. Porque ya fueron prácticamente incorporados en la regla. Antes teníamos que irnos a la reglita de esos casos. Pero están ahí para fines históricos, esos 2 casos en particular. Y la regla 55.6. Ese es el propósito del S4. ¿Por qué? Después que yo sigo el procedimiento y que el tribunal emitió la orden convalidando esa sentencia como que es una válida en Puerto Rico, ¿qué es lo que usted va a hacer? Dice la regla que usted entonces va a ejecutar esa sentencia conforme a qué? A lo que dice la regla que yo acabo de explicar. Usted utilizará los mecanismos de la regla 51. Si hay una parte que no, pues embargo la propiedad o hago lo que quiera hacer, utilizo los mecanismos coactivos. Pero para llegar ahí, tengo que seguir el procedimiento de convalidación del S4. Finalmente, está la regla 60. Esa regla permite que se existe un procedimiento expedito sumario bajo esa regla 60 a toda reclamación de dinero que no exceda de $15,000. Es optativo. Todo aquel que tiene una reclamación
demanda ordinaria, y ahí pues ya ustedes saben que los pleitos ordinarios pues, se tardarán, como cualquier caso, tantos casos que existen más. Pero si es un caso donde usted lo que hace es que invoca el proceso sumario de la regla 60, eso es decirle en el cuerpo y en el epígrafe de esa acción que usted está radicando este pleito para que lo vean bajo el procedimiento expedito, pues se va a ver por este procedimiento. Miren la ventaja que tiene este procedimiento. Este procedimiento lo que establece es que se debe de radicar la demanda conjuntamente con un proyecto de citación. Usted mismo prepara la demanda y el proyecto de citación. Ya estableciendo, se está citando para una vista en tal fecha. La regla dice que la vista debe señalarse por lo menos 3 meses, dentro del periodo de los 3 meses. Luego debe haberse radicado la demanda con el proyecto de citación y con por lo menos, pues obviamente, 10 días, 15 días antes del señalamiento. ¿Y qué hace el tribunal cuando usted radica la demanda y el proyecto? Acuérdense que eso lo recuerda el secretario. Ahí inmediatamente usted está radicando la demanda, el secretario va a buscar el libro y le va a dar una fecha, que no puede ser más de 3 meses, desde el momento en que usted radicó la demanda, pero va a señalar para una vista, y ese día se va a señalar una sola vista, no hay descubrimiento de prueba, no hay nada. En ese caso en particular, sí lo que se requiere es que tan pronto le señalaron la vista a la secretaría, usted, y esto es otra excepción, señor, usted no emplaza, sino que usted le enviará por correo esa notificación a la parte demandada en ese caso. No hay que buscar mucha intríngulis para usted saber por qué la mayoría de las compañías financieras en Puerto Rico que prestan hasta $15,000, usted ve esos casos los viernes el día, todos los días, los viernes en los tribunales de justicia, utilizando la regla 60. Pero esto está disponible para cualquier litigante, no tiene que ser un litigante, pues ciertamente que sea ese tipo de entidad. No obstante, la regla establece que si ese día de la vista no aparece la parte demandada, se puede ver el caso sin un testigo, es decir, el tribunal dictar la sentencia conforme, pues obviamente a la argumentación y la documentación que presente esa parte. La regla pues establece un balance, la regla establece, no obstante, si se presenta la parte demandada después de probar de que aquí puede haber un fracaso de la justicia o hay una reclamación sustancial y el tribunal se convence de eso, pues entonces ya termina el proceso sumario y el caso se convierte y se va por la vía ordinaria. Así que uno de los mecanismos expeditos de mucha utilidad en nuestro sistema de derecho por esta utilidad, pues que ustedes ven aquí en la regla. Y con esto hemos terminado el semestre largo. Ha sido para mí un placer haber estado